Rompiendo barreras. Aquí es muy interesante cuando terminas un proceso de intervención con la familia, en una situación de que el paciente está en últimos días, y comentas y preguntas, ¿hay alguna pregunta que queréis hacerme en este momento o hacernos al equipo? Y todos responden, no, todo ha quedado muy claro. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Es donde quiero explicarte un poco el tema de romper barreras cuando tienes una metodología y una estructura mental muy clara. Esta madrugada falleció un paciente mío de estos crónicos que llevo desde hace muchos años, un señor de estos de Barcelona, ¿no? Que llegó a la consulta andando con sus hijas, ¿no? Y que ayer, bueno, hoy, porque ha sido de madrugada, eh, tenía ya 98 años, ¿no? Que en principio he ido haciendo las visitas domiciliarias de vez en cuando, como un paciente crónico, y que por cosas del destino, el fin de semana tenía varios cuidadores, ha sido un cuadro de fiebre, broncoaspiración, estaba en cama ya, y llega el 061, que es la urgencia de aquí de la ambulancia, y se lo llevan al hospital. Dios, una vez que entra al hospital en una situación concreta de broncoaspiración, fiebre, neumonía, pues entra en un bucle, ¿no? Mala cosa que se lo hayan llevado en ese momento. Gracias a la providencia, tuve la oportunidad de hablar el día de hace 48 horas, porque ayer estuve en esa casa a las 10 de la noche, hace 48 horas con la médico, la infectóloga que le llevaba, ¿no? Y le expliqué un poco la situación, porque la familia se daba soporte un poco en lo que yo les explicaba, ¿no? Y era un paciente que perfectamente podía ser atendido en su casa. El informe que me comentó la infectóloga fue que en principio sí, realmente era un cuadro de broncoaspiración, que la procalcitonina estaba muy elevada, que en principio habían puesto una tanda de antibióticos muy potentes, pero que el paciente no estaba respondiendo, ¿no? Y que, claro, necesitaba oxígeno a alto flujo. Y digo, pues que claro, un paciente de 98 años, que se le ha puesto todos los tratamientos necesarios, farmacológicos y antibióticos, y que no está respondiendo y que está desaturando, ¿qué podemos pensar? Que obviamente está llegando a una situación concreta de su vida y que lo más adecuado sería que estuviera tranquilo y acompañado de su familia, ¿no? Obviamente la familia solicitaba que se le atendiera en casa, ¿no? Pero en concreto en ese hospital no tenían este soporte domiciliario, ¿no? Pero pues obviamente como nos conocemos desde hace muchos años y yo le llevo eh, hasta el día, bueno, le llevaba hasta el día de ayer, en principio, bueno, pues ajustamos todo para intentar que las cosas funcionen de la mejor manera. Cuando llego a casa del paciente, ¿no? Me recibe el yerno en la puerta del parking para hacerme entrar como siempre y me dice, hombre, está reactivo todavía, yo creo que quiere comunicarse. Entonces pensé, dije, aquí hay dos cosas. O no se ha enterado que se está muriendo, o realmente me he equivocado yo pensando en todos los parámetros que me han ido diciendo, ¿no? Pum, pum, pum. Muchos antibióticos, está desaturando y el yerno me dice que en principio está intentando comunicarse. Dije, algo no va bien. Cuando ves estas reacciones dices, habrá que trabajar un poco más la situación, porque en base a la experiencia, cuando unes todos los parámetros, el A, B y C, que me gusta decir a mí, pues eres consciente que armas el rompecabezas y te das cuenta de la situación previamente, ¿no? Obviamente llegué subí al departamento, ¿no? Estaban los cuidadores, 3 cuidadores que tenía este señor, y estaban las hijas con los yernos y algunos nietos, ¿no? Fui a ver al paciente y efectivamente, claro, un cambio impresionante desde la última visita que tuve con él hace una semana, más o menos, sí, una semana antes del fin de semana, ¿no? Que fue trasladado. Obviamente la impresión clínica es, bueno, este se está marchando. ¿No? Se está marchando, le puse el saturador para ver cuánto saturaba y hacerme una idea global de que lo que yo sospechaba lo confirmaba y realmente pues saturaba el 88, ¿no? O sea, muy poquito. Estaba con un oxígeno que le habían traído desde el hospital, ¿no? A alto flujo y obviamente no era probablemente lo más conveniente, ¿no? O sea,
ser conscientes de que estamos en un proceso final de vida es fundamental, primero para el profesional que atiende, porque la información que va a transmitir a la familia es esta. Si tú no estás convencido o convencida de que el paciente se está muriendo o se está marchando, difícilmente podrás expresar esto cuando te planteas una reunión con la familia. Bueno, pues como es la situación y la experiencia médica, obviamente hay que romper barreras, como empecé esta charla. Y eso implica sentarte con la familia primero para tomar decisiones y después explicarle a los cuidadores qué es lo que teníamos que hacer. Nos sentamos con toda la familia en el salón y obviamente era importante pensar qué podía estar pensando en su cabeza esta familia. Cosas importantes. Si va a vivir más, como el abuelo ha vivido hasta los 98 años, era un roble, y de verdad, yo le he conocido, pues, un señor así bien puesto, y le he ido viendo los cambios progresivamente a lo largo de los años, ¿no? Primera pregunta, ¿se va a morir ahora o no? Porque ha estado con tratamiento antibiótico y tal. Segunda pregunta que se pueden plantear es ¿cómo se va a alimentar? ¿No? Tercera pregunta, ¿cómo se va a hidratar? ¿No? Y cuarta pregunta que se pueden plantear es ¿cómo se le va a cuidar si las cosas, ¿no? Movimientos, úlceras que puede tener, si está así, ¿no? O cuándo se va a recuperar? Muy bien. En base a estos puntos que tú te vas planteando, tienen que salir en el discurso antes que te lo plantee. Es decir, primera situación es, vamos a situarnos todos para que todos estemos en la misma sintonía. Primero, ser agradecidos por la oportunidad que te dan de estar ahí. Bueno, gracias de verdad por la oportunidad que me habéis dado de poder estar aquí. Segundo, quería comentar que la situación de Juan, Pedro, Carlos, quien sea, obviamente es una situación delicada y yo con mi experiencia médica, poniendo el gatillo de la autoridad, ese gatillo mental que siempre me gusta decir, para que sepan o entre en el subconsciente, claro, que el que está hablando no ha empezado a trabajar ayer y ha visto muchos pacientes en esta situación, ¿no? Con la experiencia médica, me gustaría compartir con vosotros, ¿no? la situación que tiene, ¿no? Vamos a ponerle Juan. Y entonces todo el mundo pues, te presta atención, ¿no? Aparte ya has generado un vínculo de confianza. A partir de aquí le dices, haces un repaso rápido, porque ya tienes toda la información, ¿no? Seguro que os preguntaréis, ¿no? Que ha recibido antibiótico, que está un poco reactivo, si estas cosas van a mejorar o no. Lamentablemente, y preavisas, no tengo buenas noticias, ¿no? La situación de Juan no es la que nosotros esperamos, ¿no? Y esos movimientos que está haciendo son movimientos de pues, delirio, que le falta el oxígeno y no tiene cómo pues, manifestar ese disconfort. Lo que quiero decir es que Juan se nos está marchando y a partir de aquí lo que tendríamos que buscar de una manera tranquila y confortable es que se pueda marchar lo más tranquilo posible. ¿Qué quiero decir? Obviamente dando los espacios de tiempo, ahora te lo explico rápido para que no escuches el vídeo tan largo, ¿no? Dando los espacios de tiempo, mirando el lenguaje no verbal, por si a alguien se le ocurre decir alguna cosa, validando y recogiendo la información para dar la contrarrespuesta, pero en base a eso el discurso fue el que te estoy comentando ahora, ¿no? En base a eso dices, es importante saber que seguro que nos preguntamos cómo se va a hidratar o si se va a alimentar en esta situación. Es importante saber que Juan necesita lo necesario ahora y no más allá de lo que toca. Lo necesario es los fármacos para que no se entere que le falte el aire, porque por más que pongamos oxígeno o más cosas, a él ya le falta el aire. Hay que buscar que esté tranquilo. La alimentación no va a cambiar la situación porque se nos está marchando. Y la hidratación, tanto como la nutrición, porque eso seguro que muchos familiares se lo plantean, es importante saber que mientras más líquido pongamos en una situación como esta, hay una reacción en cadena interna que hace que el organismo genere más líquido. Y muchas veces hay más ruidos que lo que dan más es la sensación de disconfort para la familia que está percibiendo y acompañando al paciente. Además, debemos saber que el hecho de que no pongamos líquido no acelera ni
ni acorta el proceso, simplemente intentamos controlar las cosas para que esté tranquilo y confortable. En otras palabras, lo que quiero decir es que buscamos que Juan esté tranquilo, sedado y no se entere de que le falte el aire. Este proceso suele ser muy corto y no le ponemos medicación para que se muera, sino le ponemos medicación porque se está muriendo. O no le ponemos medicación para que se marche, sino medicación porque se está marchando. ¿Cómo me gustaría que me lo hicieran a mí? ¿Cómo me gustaría que se lo hicieran a mis padres? Porque claro, ellos también quieren ver si tú te sientes identificado con la situación. Y es verdad, cuando tú vas con la honestidad por delante, lo dices con sinceridad. A mí me gustaría que me lo hicieran así. Y me gustaría que alguien se lo explique a mi familia así. Porque una cosa es cuando nos quedamos cortos por temor a pasarnos y dejamos al paciente sufriendo. Entonces, en base a esto, le dormimos la conciencia y aplicaremos los fármacos para que esté tranquilo y confortable. Cuando aplicamos los fármacos pueden pasar tres cosas. Que no pase nada, que Juan siga reactivo, en delirio, que encontremos la dosis y Juan esté tranquilo, no se encuentra la dosis. Y tercero, que no es lo que buscamos, cuando pongamos una dosis más, que Juan se muera. El objetivo de esta sedación no es que Juan se muera, sino que esté tranquilo y confortable, el segundo punto. A partir de aquí, después de haberos explicado, obviamente dando mis espacios de tiempo, me gustaría saber, ¿no? Me gustaría explicaros también esto a los cuidadores después, porque son ellos los que aplicarán la medicación. También nos preguntamos, ¿no? Si tenemos que hacer la higiene o no, ¿no? Entonces es importante saber que las posturas son importantes. Lavarle o en estos momentos probablemente no sería necesario. ¿Por qué? Porque el proceso que tiene, obviamente ya te he contado que estaba desaturando y la situación era de pocas horas. Probablemente no sería necesario, pero seguro que nos la planteamos también. Buscamos que esté tranquilo y que no se entere del proceso. Y que cada uno de vosotros y vosotras, ¿no? Las hijas y los yernos y las nietas y los nietos, le podáis acompañar en esta situación. El vínculo que tiene cada uno es diferente, porque para ti, miraba a las hijas, pues está marchando vuestro padre, para ti tu abuelo, para ti tu abuela y para vosotros vuestro suegro, ¿no? Es importante saber que podría suceder en cualquier momento. Y para que no os quedéis con la sensación de que no le pude acompañar, saber que os debéis despedir en cada momento que le veáis. Porque no sabemos cuándo las cosas cambiarán y el paciente escoge su momento muchas veces para marcharse solo o acompañado de ciertas personas. Y en ese momento interrumpió uno y dijo, sí, ya me pasó con mi hermano, estuve muchas horas esperándole y se marchó, tío, dice. No, bueno, pues para que no queden esas sensaciones, recoges la información y validas. Esas sensaciones de un posible duelo que no pude estar, es importante saber que esas cosas pasan y que el paciente escoge su momento y con quién también. Por lo tanto, es fundamental saber despedirse en el momento adecuado porque no sabemos si cuando volvamos le volveremos a ver. Como dije, ese es un proceso de pocas horas, no sabemos cuánto, pero como mucho pues podrá estar 72 horas, que es lo que habitualmente suelen durar los pacientes cuando están en un proceso final de vida, ¿no? Por complicación orgánica, ¿no? Y que la gente no se muere como en las películas, dando besos a todos y durmiendo. Esto no suele pasar así habitualmente, salvo que esté pues, consciente antes de sedarse por una dificultad respiratoria, y esto sí a veces suele pasar, pero las cosas, el paciente se muere desaturando, le falta el oxígeno, taquicárdico, el corazón le va a 1000, pues la respiración cambia. A partir de aquí, todos estos cambios que vais a ver, es importante que yo lo explique ahora. La respiración cambiará, se alargará, se pondrá más corta, ¿no? Escucharéis algún ruido probablemente o no, le pondremos de costado, veréis que el rostro cambia, el color de los dedos cambiará, pero lo más importante es que él esté tranquilo. Cualquier cosa me avisáis, me llamáis, hacemos una videoconferencia y lo vemos, como así fue. Me avisaron a las 4 de la mañana por videoconferencia a ver si se había muerto. Pero a partir de ahí, una vez que terminas esta información, preguntas y dices, no sé si tenéis alguna pregunta. Y una vez que has tocado todos esos puntos y has roto las barreras, obviamente teniendo en cuenta que es una familia conservadora y que a partir de ahí se puede plantear todas estas ideas de nutrición, hidratación y más cosas, obviamente terminas y te dicen, bueno, no, es que todo ha quedado muy claro. Es importante ser conscientes del proceso de la intervención
y cómo te puedes plantear todo el proceso e intentar estructurarlo de esta manera. Porque así vas a generar confianza primero en la familia que le acompaña y vas a estar seguro de que el paciente estará cuidado. Y una cosa más, no puedes poner medicación en el domicilio y marcharte y luego explicarlo. Simplemente es poner medicación y asegurarte de que el paciente está sedado, que ya no está con movimientos. Una vez que has logrado ese objetivo, ya puedes explicar que el paciente está tranquilo y confortable, le quitamos el oxígeno, porque no tiene sentido, el oxígeno no va a alargar ni a cortar, simplemente la sensación de la familia de verlo como una máquina muchas veces no es agradable. El oxígeno le va a faltar y él lo nota. Lo que hay que dormir su conciencia es para que lo note lo menos posible y que la familia se lleve el recuerdo de ver a su padre, obviamente tranquilo y sin máquinas. Pues esta mañana, esta madrugada, pues después que me despertaron para explicarme esto, pues escribí esto, ¿no? Como he dicho, lo pondremos Juan. Juan se ha marchado tranquilo, en su cama, acompañado de su familia y sin ningún tipo de máquinas. Lo habéis hecho muy bien. Siempre es importante saber validar a la familia en esta situación. Y obviamente el reconocimiento que ellos te dan por haberles acompañado. Espero que esta experiencia que he tenido recientemente, como tantas otras, pero que quería compartirla contigo porque la tengo fresca, antes que se me vaya como tantos otros pacientes que voy viendo, te pueda servir para estructurar tu propio proceso de intervención. No te olvides, piensa primero para romper las barreras que te pueden surgir con cada paciente y cada familia. Y si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube y no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a suscribirte a YouTube, Un Paliativista en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, seguirnos en estas redes sociales para seguir compartiendo más contenido de valor que puede servirte en tu práctica asistencial y que podamos ayudar de manera conjunta a los pacientes y a las familias.